Hermanos, estamos reunidos una vez más en la casa del Señor. Vamos a ponernos de pies. Vamos a decir: Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu hogar, en tu casa. Estamos aquí, bendito Padre, para anunciar tu palabra, porque nos has permitido, Señor, estar aquí. Damos gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes, que han venido con sus oídos, que han venido con toda voluntad. Estamos aquí, Señor, agradecidos contigo porque nos das una oportunidad más. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que sea el Espíritu Santo obrando y abriendo nuestros oídos. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema que solo lleva dos palabras. Dos palabras que se le pueden agregar otras palabras, pero el tema principal es: con fe, todo es posible. Y quiero comenzar con algo que escuché y me pareció tan hermoso, que dice que el doctor Mack era un oncólogo. Ese doctor tenía que viajar a otra ciudad para recibir un premio. Luego abordó el avión, pero una hora después de abordar el avión tuvo consecuencias y tuvo que aterrizar de inmediato. Cuando bajó, tuvo que rentar un carro para poder llegar a lo que es a la reunión que tenía, donde iba a recibir el premio. Luego, a través del clima, fue empeorando, donde vino la tormenta, vino la lluvia, y a través de eso, el internet de su teléfono se fue debilitando, a modo que no tuvo señal. Recorrió, pasó 2 horas, cuando se dio cuenta estaba perdido. Luego llegó a una casa donde no había muchas y tocó la puerta. Cuando tocó la puerta, una señora le abrió y le dijo de que él estaba hambriento, mojado, y que si le podía prestar el teléfono. Pero la mujer le dijo: no tenemos teléfono, porque si tú te das cuenta, no tenemos ni tan siquiera energía. Cuando la mujer le dijo: pero puedes pasar adelante, y le ofreció un té. Le ofreció ese té y le dijo: voy a ir a orarle al Señor. Y él le dijo: yo creo solamente en el trabajo duro de uno mismo. Le dejó el té y se fue a orar. Cuando estaba rezando, el doctor Max vio que ella tenía una gran necesidad material y espiritual. Espiritual no, porque espiritual ella estaba orando, pero había una gran necesidad de ella, que él dijo, cuando ella terminó de orar, le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué es necesariamente lo que tú le estás pidiendo a Dios? Ella le dijo: tú ves, ese niño que está en la cuna es mi hijo. Él sufre de una terrible enfermedad, de un cáncer. Y solo hay un doctor, que su nombre es Max. Él no vive aquí, él vive en otra ciudad. Pero se me hace difícil. Pero yo sé que el Señor me va a ayudar.
Yo sé que en su tiempo el Señor va a obrar y va a sanar. El doctor Mac, conmovido, se puso a llorar y le dijo: mucho gusto, señora, yo soy el doctor Mac. Eso me conmovió porque el Señor lleva a las personas, porque Él se dio cuenta de que a pesar de que el avión tenía que aterrizar de emergencia, a pesar de que Él se había perdido, el Señor lo había hecho con un propósito para que Él pudiera ayudar a aquella persona que estaba pidiéndole al Señor lo que ella necesitaba, y que era la sanación de su hijo. Quiero decirte en esta tarde que el milagro que tú le estás pidiendo al Señor, que si no ha llegado todavía, que sigas esperando, que sigas confiando en el Señor, porque Él a su debido tiempo, Él lo va a hacer, porque nada hay imposible para Él, y el tiempo de los milagros todavía no ha terminado. Todo está en la confianza, en la fe, en lo que tú le creas, así será. Nos vamos a poner de pies para ir al Evangelio. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Cuando todos lo tengan, podemos dar un amén. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se retiró hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: yo no he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Me impresiona que Jesús, a él lo que le gustaba es llevar el mensaje de un lado para otro. Él no andaba descansando. Él le gustaba sanar a las personas, le gustaba liberar, a él le gustaba hacer todo lo que él había sido enviado. Mateo la llama cananea a esta mujer porque este pueblo era enemigo del pueblo de Israel. Voy a hacer una referencia rápido aquí para que no nos vayamos a confundir. Canaán era el pueblo de Galilea, donde el Señor transformó el agua en vino. No está hablando de ahí. De ahí Canaán era un pueblo
donde adoraban dioses falsos, como el profeta Baal. Era un pueblo pagano, donde le rendían culto a la brujería, a tanta cosa negativa, donde el pecado se hacía visible ahí. Porque esos eran descendientes del hijo de Noé, de Can. La mujer en ese momento dice que comenzó a gritar. A ella no le dio vergüenza de llamarle al Señor, de pedirle al Señor, de ir donde el Señor, cuando a veces nosotros, como seguidores del Señor, nos avergonzamos de hablar del Señor. No tenemos el valor de ir hacia el frente del Señor y decirle: Señor, estoy aquí. O no proclamamos a las personas que lo necesitan, aún cuando la persona se ha retirado. La mujer comenzó a gritar. A veces nosotros discutimos y queremos, voy a decir, quizás entre esposos, amigos o entre una pelea, a ver quién es el más fuerte o el que grita más. Habían dos carros donde una señora iba de camino, y en ese camino se encontró con el semáforo en rojo, pero otro carro se paró al frente de ella y ella comenzó a pitar y a pitar. Pero detrás de ella, de esa señora, había un policía. Y la señora comenzó a gritarle a la mujer que estaba al frente, y desesperada porque no podía pasar, ella le decía tantas cosas negativas. Luego el policía se dio cuenta que en el carro decía: haz el rosario. Soy seguidor o seguidora del Señor. Decía emblemas de la Biblia: Jesús se entregó por mí. Al policía de eso dijo, la arrestó. Y cuando le llevaba de camino, él dijo: ¿sabes por qué te hemos arrestado? Le dijo: no, yo no he hecho nada negativo. ¿Sabes de que te arrestamos por esta razón? Porque tu carro tenía estos emblemas y pensamos que no era tu carro. Pensamos que era un carro robado, porque el seguidor del cristiano tiene que hablar diferente o tiene que ser diferente. Pero vemos de que esta mujer vino a gritarle al Señor, llamando su atención. Ella quiso llamar la atención, pero al ver que el Señor no le escuchó, ella no se quedó así. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Yo veo dos cosas aquí, como usted lo quiera tomar, pero yo veo dos cosas aquí donde los discípulos fueron donde el Señor, quizás por esta razón, porque ellos estaban atormentados, porque está como que yo venga donde usted y le diga: mira, necesito esto, estoy hambriento de esto, necesito que hables con el Señor o que le diga al Señor algo. Pero ella le dijo, los discípulos le dijeron, a que la atendiera porque las atormentaba. Podría haber sido que los discípulos, por deshacerse de ella, le dijeron al Señor. Esa podría ser una forma, pero yo creo más en la otra forma, donde yo vengo, donde Juan o donde uno de ustedes que son discípulos, que son seguidores del Señor, yo vengo y grito, pero ustedes van, ya que yo no he podido conseguir
a que el Señor me escuche. Ustedes van y le dicen al Señor, tu hijo Víctor, el hermano Víctor necesita de ti, ven y atiéndelo. Yo lo podría ver como una súplica, como una intercesión de los discípulos. Está como usted lo quiera tomar, pero yo sugiero la segunda, que nosotros estamos aquí para poder interceder por nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, así como lo hicieron estos discípulos. Porque en muchas ocasiones o en muchas versiones dicen de que los discípulos quisieron deshacerse de ella porque ya la tenía aburrida, como aquí atormentada. Un ejemplo podría ser de que un seguidor del cristiano venga y te ponga queja tras queja y no se ve el resultado. Pero el Señor la dejó pasar por alto. Y de esa manera el Señor pudo atenderla, porque su hija estaba atormentada por un demonio. Por eso ella no le importó ir donde Jesús a que hablarle, a explicarle la razón, porque ella sabía que Jesús podía sanar, podía restaurar, podía darle liberación a aquella hija. Quizás tú necesites la liberación. Quizás yo necesite la liberación de Jesús. Porque ella fue primero y le dijo, Señor, ten compasión de mí. No le dijo, ten compasión de mi hija. Le dijo, ten compasión de mí, porque si algo salió de ti, si es tu hija, tu hijo, pero si tu hijo está sufriendo, yo creo que tú como padre, como hermano, vas a responsabilizarte y vas a decir, vas a ir donde el Señor a pedirle por tu hijo. Porque es algo de sangre, es algo que nos une como hermanos, como madre o como padre, para poder ir donde el Señor a que Él haga la voluntad y pueda darnos esa liberación. Porque donde estaban los discípulos, así de la misma manera es aquí. Porque donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, Él está ahí y Él puede obrar. Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos o hagamos o vayamos a la casa de oración. Porque en la casa de oración es donde vamos a fortalecernos. Cuando venimos a la asamblea es cuando nos fortalecemos. Cuando estamos en misa o cuando venimos a misa y recibimos el cuerpo de Cristo es cuando nos fortalecemos y podemos seguir caminando, poder seguir avanzando. Pero Jesús le dijo a la mujer, yo no he venido solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es una realidad que el Señor vino por ese pueblo, pero se podría quizás no contradecir, pero que el Señor en su momento dijo, vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio, y aquel que crea se salvará. Ella hizo una confesión de fe cuando le dijo, Señor, hijo de David. Ella le estaba diciendo, tú eres el que debería venir a establecer su reino. Tú eres el que debería gobernar. Pero el Señor cuando le dijo esta palabra, yo no he venido, sino solamente a las ovejas del pueblo de Israel. La mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Yo creo que la oración de humildad, cuando tú vas o cuando yo voy a postrarme a los pies de Jesús, cuando yo voy delante de Jesús, si veo de que Él no me ha escuchado de una manera u otra, estoy pasando una necesidad, me siento debilitado, mi hijo
está pasando o mi hija está pasando un problema, yo voy donde Jesús, me postro en Jesús de Eucaristía, porque Él es la presencia viva y real. Escucha esto. Los milagros ocurren cuando pides con humildad y te postras a sus pies. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, recordemos que nosotros éramos gentiles, hombres paganos. Estamos en este mundo si Él nos dio la libertad para poderlo seguir. Él nos dio la libertad para poderlo adorar. Y Él nos ha rescatado. Nosotros éramos hombres pecadores, mujeres pecadoras. Pero quizás algunos no han tenido, por la educación o por que sus padres los educaron en la fe, no se han desviado del camino del Señor. Pero la mayoría se aparta del Señor, más que todo cuando uno es joven, se aparta del Señor. Pero cuando está la semilla, el Señor de una manera u otra lo hace que uno vuelva, porque Él nos va a dar la oportunidad de poderle seguir. Pero el Señor, cuando le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Esa palabra dicen que se oye muy sensible, pero ¿a quién de los hombres? No levante la mano. No le han dicho perro. Yo creo que esa palabra ofende. Cuando alguien te dice perro, yo creo que esa palabra es algo que uno de inmediato puede sentirse molesto, enojado, pero aquí dice cachorros. Jesús no le dijo esta palabra por quererla ofender. Jesús estaba diciendo la realidad, como les dije, pero también Jesús dijo esta palabra porque lo dijo por los que Él tenía atrás, por sus discípulos. No lo dijo por ofender a esta mujer, porque el pueblo judío se creía que solamente ellos eran salvos, que el Señor había venido a darle la salvación a ellos, y aquella persona que era pagana, que era no seguidor del Señor, era un perro para ellos, porque estas personas adoraban cosas inmundas o hacían cosas inmundas. Pero el Señor lo dijo por ellos, por los seguidores del Señor. No. Hay libertad, hay liberación para todo aquel que quiera creer. De esa manera el Señor lo dijo, porque Él no quería que los judíos creyeran que solamente había venido para Él. Pero la mujer le dice, pero sí, Señor, es cierto que has venido por ese pueblo, pero aún los cachorros, le dice, comen las migajas que caen del dueño de su amo. O sea, esta mujer creo que se conformaba con las migajas, porque las migajas que caen de una mesa cuando alguien está comiendo, creo que en El Salvador, la mayoría de los que somos salvadoreños, ¿verdad? No sé los demás, si han tenido un perro en su casa, pero en mi caso pasó en El Salvador. Han tenido un perro y los perritos están ahí, viendo que uno les tire algo, o cuando caen las migajas, ellos van y se las comen. Así era esta mujer, estaba pidiendo las migajas de aquel que le podía dar todo, porque las migajas llevan
la misma sustancia de la misma comida que uno come. No hay una diferencia. Ella estaba creyendo en algo tan pequeño de esa migaja que podía caer, pero que eso no le iba a afectar al pueblo judío o por los que él había venido. Hebreos 12:1 dice que hay una nube de testigos, de hombres y de mujeres de fe. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de la fe, Jesús, nuestro Salvador. Le voy a dar la cita por si acaso quiere anotarla. Hebreos 12:1 y 2. Creo que en más de alguno de ustedes ha de haber un testimonio de liberación cuando usted ve que su hijo ha estado pasando por algo o lo que está haciendo no es normal. Usted ha podido ver la mano de Dios, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque, voy a decir, cuando mi esposa miraba que nuestra hija estaba teniendo actitudes diferentes, ¿saben qué es lo que ella hizo? Ella se puso a pedirle al Señor, a orarle al Señor. Ella se puso a hacer un ayuno, no por ella, lo hizo por alguien que ella amaba, por alguien que ella quería que fuera restaurada, porque cuando es joven los pensamientos llegan, el enemigo está atacando, como que quitas de la vida, no sirves para nada, el enemigo va a poner cizaña o va a tirar flechas, donde el joven, si no está fundamentado, o tú como madre o yo como padre, no miramos las actitudes de nuestros hijos, y si las miramos tenemos que hacer algo, tenemos que obrar para que les beneficie a ellos. A través de ese beneficio nos va a beneficiar a nosotros, porque ya no va a haber hijos rebeldes, ya no va a haber hijos que nos desobedezcan, sino que a consecuencia de eso ellos van a seguir a nuestro Señor Jesús. Como cristianos, nosotros deberíamos de caminar en fe, creyendo de que lo que no tengamos, lo podemos obtener, ya sea material o espiritualmente, porque Efesios 2:8 dice, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Creo que esa es la mayor fe que nosotros tenemos que tener, que aunque nosotros no miremos, tenemos que seguir perseverando, porque a través de la perseverancia nosotros vamos a encontrar la salvación en Cristo Jesús, que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Ahora bien, sin la fe, dice que es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que le existe. Como seguidores del Señor, vuelvo a insistir, tenemos que creer que hay un Señor, que después de esta vida nosotros vamos a partir. Y tenemos que tener la certeza de que vamos a ir a ver a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, porque con fe todo es posible. La sanación de esta mujer, de esta hija, pudo hacerse realidad porque ella llegó hasta los límites, hasta los extremos de confiar, de no desmayarse, de seguir caminando y de ir hasta llegar hasta el extremo de postrarse a los pies de Jesús. No te desanimes en la situación que estés pasando. No te desanimes de seguir el camino del Señor o de buscar al Señor,
porque aún no ves que tus hijos o tu familia no viene a los pies del Señor. Sigue confiando en el Señor, que Él en su momento lo hará. Porque caminar en el Señor requiere de práctica. Requiere que uno se haga producir, que la fe no se produce por sí sola, sino que la fe es como una pastilla. Dicen que esta mujer había oído hablar del Señor. Y ella dijo, este es el que me puede hacer el milagro. Por eso voy y lo busco. La fe es como unas pastillas. Tú escuchas que unas pastillas pueden quitarte aquel dolor de espalda, aquel dolor de cabeza. Tú vas y las compras, pides el nombre y las compras. Porque has creído y tienes fe que esas pastillas te van a quitar el dolor de cabeza o te van a quitar el dolor de espalda que tenga. La fe es cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor y no en nadie más. Cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, Él es el que hace las cosas posibles. La fe nace por el oír, y el oír la palabra del Señor. Puedes llenarte, quizás escuchando en YouTube una prédica, puedes llenarte cuando lees la palabra del Señor, que es una conversación. Cuando tú lees la palabra del Señor, tú tienes que tener claro que estás teniendo una conversación entre Jesús y tú. Que el Señor te está hablando y tú lo estás escuchando. De esa manera puede ir creciendo la fe. La fe también es como una planta, que tú tienes que, la siembras pequeña, pero tienes que esperar a que crezca, a que vaya creciendo, y de la misma manera va aumentando nuestra fe. Cuando estamos perseverantes, cuando seguimos, cuando no nos desanimamos, aún en nuestras debilidades, porque qué bonito es, ¿verdad?, hacer viajes, y no lo digo por ninguno de ustedes. Quizás teníamos viajes nosotros para este fin de semana que decían que era largo, y es largo, pero cada día trae su recompensa, voy a decir. Pero yo dije, yo no puedo salir, porque aunque yo quiera ir a divertirme, tengo que llevar la palabra del Señor. Aunque es un fin de semana largo, yo tenía que negarme, voy a decir, a disfrutar de lo que es el mundo, o por querer irme a divertir. Creo que en la casa del Señor tú puedes estar, y puedes estar confiado de que pase lo que pase aquí, si el Señor te encuentra aquí, tienes que tener la certeza, y tenemos que tener la certeza de que vamos con Él. Si fuera fácil seguir al Señor, creo que todo el mundo lo haría, pero seguir al Señor no es fácil. Tener fe no es fácil, porque vienen las dificultades cuando el enemigo siempre va a estar atacando. Porque incluso los israelitas, cuando el Señor los había rescatado del pueblo de Egipto, cuando les había dado la libertad, a ellos se les hizo difícil confiar en el Señor y seguir creyendo en el Señor. No sé qué tan grande sea tu fe. No sé cómo la has fortalecido, porque la vez pasada dije que uno se va acrecentando cuando va al gimnasio. Es como igual el músculo, si tú vas al gimnasio lo vas poniendo grande. Y de la misma manera, cuando tú tienes fe, puede venir cualquier dificultad, cualquier problema, pero eso no te va a impedir, porque
no te va a impedir a que tú vayas para el piso. No te va a detener. Tú vas a buscar al Señor siempre, porque el Señor es quien va a estar con nosotros. No sé cuál sea tu problema en verdad, pero hay un pequeño testimonio de hace 15 años aproximadamente, que mi hija, no la que vive aquí, sino la que vive en Puerto Rico, a la mamá de ella le habían dicho de que, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero que ella venía con unos lunares rojos. Fue de esa manera que yo comencé a caminar con el Señor. A la mamá de mi hija le dijeron que la niña venía con una enfermedad de unos lunares rojos por todo el cuerpo. Ella me lo comentó y me dijo, si el Señor me entrega sana a mi hija, yo voy a seguir al Señor. Oiga bien las palabras, es un compromiso, voy a seguir al Señor. En mis adentro, en mi silencio, yo dije, yo me uno a esa petición. Yo no mencioné palabra, solo yo dije, me uno a esa petición, porque creo que el amor del Padre, el amor de una madre, va a comprometerse para que lo que uno ama, lo que uno quiere, venga con bien. Resulta que la niña nació sin ningún problema. Bendito sea el Señor que ella vino saludable, estable. Fue de la misma manera que yo comencé a caminar con el Señor. No comencé en la iglesia católica. Creo que muchos de ustedes lo saben. No comencé en la iglesia católica, pero comencé a ir. ¿Y saben lo que hacía yo? Cuando iba, voy a poner un ejemplo donde está el hermano Enrique. Por allá me sentaba yo, y cuando la gente se ponía de pie, yo me quedaba sentado porque no había algo a quien yo pudiera adorar, aún viendo de que mi hija había nacido sana. Yo me quedaba sentado porque no había algo, un fundamento en mí. Estaba haciendo un compromiso de ir a cumplir, de seguir al Señor. Pero el seguir al Señor no significa estar sentado. Lo estoy diciendo porque el Señor me lo está poniendo en mi corazón. El seguir al Señor significa que tú vayas a adorarle con toda libertad, vengas a decirle que necesitas de Él, que vengas a darle la gloria a Él. Mi hija nació sana, comencé a caminar y fue de esa manera que comencé a caminar. Yo le voy a decir que no comencé a caminar directamente bien. No, el enemigo venía y me atacaba y yo quería, ya han escuchado, que yo quería tirar la toalla, yo abandonaba, a veces iba, a veces no iba, pero la sanación de mi hija vino porque el Señor así lo permitió. Él oyó la oración de ella y el compromiso que yo había hecho. Yo no sé si ella le sirve al Señor o es seguidora del Señor, pero lo que yo sé, que hubo un milagro que el Señor hizo en mi hija. Ya el 3 de octubre va a estar cumpliendo 15 años. Ahí está la muchacha. Creo que en lo que tú creas y según como tú creas, tiene que el Señor obrar en ti o en mí, o en tu hijo, en tu hermano, en tu esposo, tu esposa, mi esposa,
en mis hermanos. Dios es fiel. Dice que si nosotros somos infieles, Él es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice, si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Si Él ha prometido algo en tu vida, sigue creyendo, sigue confiando en Él. Voy a ir concluyendo. Quiero que cierre tus ojos, hermano Pedro o hermana. Quiero que cierre tus ojos, abras tus manos. Una por una. Cierra tus ojos y abre tus manos. Quédate sentadito ahí donde estás. Hoy vamos a hacer un acto de fe. Porque hoy vas a recibir esa semilla de mostaza. Hoy vas a recibir esa semilla y la vas a plantar en aquella persona que tú estás pidiendo. No vas a ir a sembrarla a la tierra, sino que la vas a plantar en aquella persona que tú crees que necesita la liberación, que necesita la salvación. Piensa en esa persona, pero tú vas a presentarle al Señor. Tú vas a presentarle al Señor a esa persona. Tú como familia. Porque hoy el Señor hará milagros en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, en la vida de aquella persona que lo necesite. La enfermedad que estés pasando hoy, preséntasela al Señor. Porque el Señor es quien pone su mano sanadora. El Señor es quien restaura. El Señor es quien libera. ¿Sabes dónde el Señor no actúa? Recuerdan que el Señor fue a su pueblo, a Nazaret, pero no hizo milagros ahí. Hizo poquitos milagros porque la gente no creyó. La fe son dos letras que significan creer. Tener la confianza, tener la certeza de que aquel que nos formó, que nos hizo, que Él lo puede hacer todo. Puedes leer lo que te tocó. Esa semilla de mostaza me la regalaron antes de que yo fuera llamado a llevar la palabra del Señor. Y me dijeron, cuando te toque llevar la palabra, refiriéndose a la fe, porque con fe todo es posible. Y me acordé de que alguien me había regalado estas semillas de mostaza. Esta semilla crece que hasta los pájaros anidan en ella. Según como sea tu fe, así va a ir desapareciendo lo que tu hijo necesita. Así va a ir desapareciendo toda enfermedad, todo mal espíritu y todo aquello. Porque esto
podríamos ponerlo, que la hija de esta mujer tenía una enfermedad espiritual, pero no hay solamente enfermedades espirituales, sino que también hay enfermedades físicas. Ya sean físicas o espirituales, hay que ponerlas en las manos del Señor, a los pies del Señor, presentárselas al Señor. Voy a pedirle a los hermanos que vayan pasando, vaya poniéndose de pie, y quiero terminar con este versículo. Que está en Judas, en la carta a Judas, que solamente es un capítulo, pero que ese capítulo tiene una gran esencia. Dice Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense sobre el fundamento de la fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Si nosotros oramos en el Espíritu Santo, Él va a venir a nuestro auxilio. Él va a venir a hacer las cosas posibles. Póngase de pies. Creo que necesitamos un milagro del Señor, sea grande, sea pequeño, para que Él nos mantenga perseverantes, para que Él nos ayude a caminar. Necesitamos del Señor para que Él venga a nuestro auxilio. La enfermedad o lo que estés pasando no es nada, porque el Señor sufrió tanto en la cruz, pero a veces un dolor nos desanima. Pero aún en medio del dolor, en medio de aquello que te está afectando, tú vienes y le dices: gracias, Señor, porque permites la sanación de mi hijo. Gracias, Señor, porque nos permites a través del Espíritu Santo orar, venir a ti. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo para que Él venga a nuestro auxilio, porque nosotros no sabemos orar, pero cuando Él viene a nuestro auxilio, todo es posible por medio de Él. Cántale al Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu. El Espíritu Santo en esa tarde hoy puede dar liberación, puede sanar. El Espíritu Santo está presente en este lugar, en ese aire que está respirando. Solo créelo. Créelo con fe. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que fueron liberados, pero hay muchos hombres y mujeres que le creyeron al Señor. A través de esos hombres y esas mujeres pudieron ver la gloria de Dios. Aunque tú no veas la sanación, créelo, porque así como Abraham creyó, así como los profetas creyeron, tú crees también.
La fe muévete en mí, Dios Espíritu, que tú y yo tengamos, eso va a hacer que sea acrecentada, pero hay que regarla, hay que echarle agua. muévete en mí. Si nos damos cuenta, el Señor le dijo a esta mujer, vete, tu fe, por causa de tu fe, tu hija ha sido liberada. De igual manera, hay hombres que llevaron a un paralítico, donde Jesús al presentárselo, no fue el paralítico que tenía la fe, fueron aquellos 4 hombres que llevaron en camilla a aquel hombre. Por la fe de esos hombres, ese hombre fue perdonado, fue restaurado, pudo levantarse, pudo tener esa sanación. No necesita tener fe tu hijo o aquella persona en la que pensaste. Tú y yo necesitamos tener fe y confiar en el Señor, que si se lo presentamos a Él dará esa sanación. De igual manera, todo es posible por medio de la fe. Porque si nosotros no tenemos fe, el Señor quizás nos va a decir, hombres de poca fe, ¿por qué no han creído? Porque en la tormenta, cuando el Señor estaba dormido allá en la popa, los discípulos pensaron que estaba dormido, pero aún cuando tú creas que el Señor está dormido, cuando está descansando, no te desanimes, sigue perseverando, sigue caminando, sigue creyendo que aún cuando Él está dormido, podemos estar confiados de que Él hace las cosas posibles. Hubieron hombres, o un hombre que caminó en medio de las aguas. Y ustedes saben quién es este hombre. Ese hombre caminó, comenzó a caminar. Pedro comenzó a caminar porque preguntó, si eres tú, Señor, mándame ir aquí. El Señor le dijo, ven. Pero él quitó la mirada del Señor y fue donde vino el desánimo. Pero así como Pedro, cuando se estaba hundiendo, tú y yo tenemos que poner la mirada y decirle al Señor, Señor, sálvame, porque la salvación viene por medio de Él. Sálvame, Señor. Cuando este Pedro tuvo que regresar a la barca, tuvo que venir caminando entre las aguas, porque él no podía venir caminando debajo del agua, sino que él caminó encima de las aguas porque venía con Jesús. Él caminó con Jesús en medio de las aguas hasta la barca. De igual manera, tú y yo, si no perdemos la confianza en el Señor, si no quitamos la mirada del Señor, vamos a poder caminar. Quizás tú no tengas problemas con tu esposa, o quizás tengas problemas con tu esposa, pero hay algo que siempre como seres humanos necesitamos para poder vivir en paz. Necesitamos que tú como hombre, como esposo, o tú como esposa, clamen al Señor. Cuando veas que el otro está cayendo, levantarlo y seguir caminando, seguir
fluyendo para que de eso se trata este caminar, de que tú y yo vayamos fortaleciéndonos, nos demos una palabra de aliento. El Espíritu Santo va a obrar. No vamos a ser nosotros, sino que va a ser el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, así como esto que les conté, que esta mujer pudo obtener la sanación de aquel hijo, cuando el mismo doctor llegó a la casa de ella, el Señor actúa como quiere y donde quiere. Hombres se salvaron por medio de la fe. La salvación viene desde el principio. Solamente está que crean en la construcción de esa barca. Podrían decir, este es un loco, está haciendo las cosas para que lo vean, pero no. Cuando llegó el tiempo de ese diluvio, el Señor rescató a aquella persona con toda su familia y las metió a la barca. Estoy pensando